Sí, ya voy a empezar. En junio de 2017, Palmer Luckey, el diseñador de la tecnología de realidad virtual Oculus, fundó una empresa de tecnologías militares llamada Anduril. El primer proyecto de la nueva empresa fue Lattice, un sistema de inteligencia artificial para detectar presencia humana en la frontera entre Estados Unidos y México. La revista Wired describió a Lattice como una fantasía de ciencia ficción, con el espíritu de Google Maps y Pokémon Go. La alusión a los medios digitales populares en esta descripción nos revela cómo se conceptualiza el espacio de las zonas fronterizas en las mentes tanto de los especuladores de Silicon Valley como de las agencias gubernamentales con las que trabajan. Estos medios facilitan formas virtuales de pensar sobre la frontera, ya que ofrecen los puntos de referencia para idear la nueva tecnología y las herramientas técnicas para que estas ideas se vuelvan prácticas. Los medios interactivos en particular son muy adecuados para facilitar una transición entre lo virtual y lo real. El espacio de Google Maps y Pokémon Go se convierte rápidamente en un aparato militar que se enfoca y captura a los cuerpos racializados en la frontera. En esta presentación, lo que llamo las infraestructuras fronterizas se refiere a los sistemas sociotécnicos que mantienen la frontera geopolítica, como los puestos de control, los puentes, las cámaras de vigilancia, las armas, y a los marcos conceptuales que forman las ideas populares sobre qué son las fronteras y para qué sirven. Estas referencias a los medios virtuales populares en la promoción y el desarrollo de tecnologías reales para patrullar la frontera nos revelan lo entrelazadas que están las infraestructuras físicas y conceptuales. Estas referencias también sugieren implícitamente las lógicas raciales que siempre han sustentado la construcción de las infraestructuras fronterizas. Hoy día los proyectos de infraestructura continúan naturalizando la segregación a través de medios físicos, como es la construcción del muro. Si las lógicas raciales son una cuestión de espacio y de población, entonces cuando consideremos las infraestructuras raciales fronterizas, debemos atender no solo a los espacios físicos, sino también a los virtuales. Esta presentación sigue esta línea de argumento a través de un análisis del videojuego Call of Juarez: The Cartel del 2011, un juego de tipo tiradores en primera persona o first person shooter, por como se le dice en inglés. El juego sigue a tres agentes de la ley estadounidense que rastrean a los líderes de un cartel de narcotraficantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Analizar Call of Juarez nos dará una idea de cómo los videojuegos con temas fronterizos a menudo desarrollan temas e ideologías coloniales, al crear narrativas jugables que imaginan la frontera como tierra indomable y que posicionan a los sujetos racializados como el otro. Estos juegos codifican los procesos de racialización que dan forma a la imaginación popular de la frontera. Mi argumento está influido por el trabajo de la académica estadounidense Tara Fickle, quien afirma que la infraestructura de los juegos en sí misma es un proyecto racial. Debemos entender la racialización como una lógica lúdica, como una serie de reglas que codifican jerarquías, que limitan lo que unos sujetos pueden hacer y lo que otros no. Modos telescópicos de visualizar la frontera, como los propuestos por Lattice, posicionan a los agentes fronterizos en el rol de vigilantes y tiradores activos, mientras todos los cuerpos presentes en las fronteras, tanto migrantes como indígenas, son de entrada blancos del escrutinio y la violencia. Analizar la narrativa y los elementos lúdicos de Call of Juarez demuestra cómo las representaciones animadas y las formas de interacción algorítmicas conforman a las infraestructuras raciales fronterizas. Esta presentación es parte de un capítulo de mi libro en el cual evalúo las múltiples ideologías que informan las representaciones racistas de Call of Juarez. Pero por ahora me centraré específicamente en el nivel del juego que incluye el cruce fronterizo a través de un túnel subterráneo. Analizaré cómo el diseño del nivel utiliza la figura del túnel para volver a imaginar el espacio de la frontera, al mismo tiempo que refuerza las infraestructuras raciales dominantes. La animación digital de Call of Juarez representa los túneles subterráneos de una manera imaginativa, mucho más plástica y dinámica de lo que permiten los túneles fronterizos reales. Sin embargo, la interactividad del juego, es decir, la lógica del first-person shooter, restringe este espacio animado a una experiencia interactiva de lo que le llaman tunnel warfare, o el conflicto armado en túneles. La ideología del tunnel warfare nos ayuda a entender cómo la representación del entorno subterráneo del juego, a través de sus corredores algorítmicos,
canaliza el movimiento del jugador hacia un espacio de confrontación directa y de violencia racial. Las representaciones racistas de los medios populares mexicanos y estadounidenses tienen una larga historia. Estereotipos como el bandido, el narcotraficante y el pandillero son representaciones descontextualizadas que a través de la repetición se vuelven parte de la narrativa misma, anticipada y típica. Estas representaciones estereotipadas continúan hoy día, fomentando la narrativa de la amenaza latina, que posiciona a los sujetos morenos como un peligro para la sociedad política de los Estados Unidos. Como parte de los medios populares, los videojuegos también utilizan estos estereotipos con frecuencia. De hecho, Call of Juarez se inscribe en el género de los juegos de contras, que sitúan a la cultura latinoamericana en el ámbito de guerra paramilitar, y cuya narrativa presenta a los personajes latinoamericanos como contras, como el enemigo anónimo del héroe estadounidense. Analizar el cruce fronterizo en Call of Juarez expone otra iteración de estos tropos racistas y colonialistas. Además, el videojuego usa el género del first-person shooter para establecer un conflicto interactivo entre los personajes principales del juego y una serie de personajes secundarios mexicanos, anónimos e indistinguibles. Este juego, The First Person Shooter, transforma las tierras fronterizas a una zona de guerra paramilitar contra la infiltración de cuerpos raciales a los Estados Unidos. En este sentido, Call of Juarez no es un caso único. Podemos recordar la controversia sobre el juego Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 del 2007 y su representación de Ciudad Juárez, Chihuahua como un espacio sin ley que necesitaba una intervención militar. Si bien las representaciones visuales en los videojuegos dan forma a las ideologías sobre el espacio representado, sus formas interactivas nos recuerdan la artificialidad de toda representación. El valor crítico de examinar cómo un videojuego reaccionario como estos nos muestra la frontera consiste no solo en identificar estas representaciones como inexactas, que claro que lo son, pero también en aprender qué influye en la creación de estas representaciones en primer lugar. Call of Juarez nos presenta lo que se ha llamado Tunnel Warfare, o el conflicto armado en túneles, un concepto desarrollado en think tanks de investigación militar. La idea del conflicto armado en túneles reformula a los túneles fronterizos subterráneos no solo como avenidas de tráfico de drogas y armas, sino también como sitios activos para emprender esfuerzos de invasión y exterminio, similares a los de una guerra militar. El concepto de Tunnel Warfare se repite constantemente dentro de los sectores empresariales de los contratistas militares, quienes están interesados en el desarrollo de nuevas tecnologías para llevar a cabo dicha guerra bajo tierra. Según estos sectores, lo subterráneo debe convertirse en un entorno operacional, donde la guerra debe librarse contra los sujetos del sur global, que intentan usar los túneles para, supuestamente, acceder al territorio y los recursos del norte global. El nivel del túnel en Call of Juarez también promueve las ideologías de que la frontera es un lugar peligroso, donde la ley no aplica y donde el único recurso es el justiciero masculinista, y sitúa estas ideas dentro del género del first-person shooter. El first-person shooter se define por dos características principales: su perspectiva, la primera persona, y su actividad, disparar. Además del arma visible en primer plano, la perspectiva del first-person shooter es una cámara subjetiva, un tipo de toma que se posiciona dentro del cráneo del personaje e intenta reproducir la fisiología de una visión encarnada. Como funciones centrales del juego, la perspectiva subjetiva y la actividad de disparo trabajan en conjunto para personalizar la experiencia del juego. El objetivo final en el first-person shooter es atravesar del punto A al punto B, librando el entorno de todos los enemigos que lo habitan. La actividad de disparar en el first-person shooter no es solo una acción jugable, sino también un modo de percepción. Disparar a matar en un first-person shooter es aprender a habitar su entorno. Esta ideología implícita en su modo de percepción nos demuestra por qué es el género preferido para el entrenamiento militar. La estructura de identificación del first-person shooter establece al jugador como el héroe y presenta los encuentros de personajes no jugables como enemigos para ser eliminados. Palmer Luckey afirma que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha pedido que se desarrollen unas gafas tipo Call of Duty, donde te ponen las gafas y la pantalla te dice dónde están los buenos, dónde están los malos, dónde está tu apoyo aéreo, a dónde vas y de dónde vienes. La afirmación de Luckey de que el Departamento de Defensa quiere un medio tecnológico
para distinguir a los buenos y a los malos, demuestra el atractivo común de este género de videojuegos y de las tecnologías digitales para la seguridad fronteriza. Es decir, la ilusión de que la tecnología en sí misma mediará el mundo que rodea al sujeto y mapeará las ideologías sociales en interfaces interactivas de una manera directa y sencilla. En el caso de Call of Juarez, esto significa posicionar a los personajes mexicanos anónimos como obstáculos dentro de la serie de corredores para atravesar la frontera. Los hombres racializados en Call of Juarez se reducen a personajes no jugables, cuyo único propósito es ser objetivos para que los jugadores les disparen. Sin embargo, esta lógica racista opera no solo a nivel de representación. Debido a la posición subjetiva de la cámara del first-person shooter, este género cumple con el imperativo ideológico de decirle al jugador dónde están los buenos, dónde están los malos, a dónde vas y a dónde vienes. Los elementos lúdicos del juego posicionan a los mexicanos anónimos como criminales y limitan las opciones de los jugadores a dispararles o a morir. El posicionamiento subjetivo del jugador y el diseño del espacio en el juego ya establecen objetivos concretos que refuerzan jerarquías raciales y de género. Así que hablemos del espacio jugable. Ya que la acción principal del juego requiere que el jugador avance de nivel, dispare y evite que le disparen, el mapa de un first-person shooter generalmente consta de una serie de habitaciones y pasillos en diferentes configuraciones. Estas configuraciones realizan funciones de orientación para que los jugadores encuentren espacios tácticos para retirarse entre rondas de tiros. Los first-person shooter pueden presentar arquitecturas elaboradas con varios pisos y aperturas para subir y bajar. También pueden incluir opciones de diseño ubicadas estratégicamente como escaleras, rampas y postes. He aquí donde Call of Juarez es distinto. El espacio del túnel en este juego consta de un solo piso. Y aunque el techo no está siempre visible cuando los jugadores corren por el nivel, se da a entender que la falta de galerías altas evita que alguien les pueda disparar desde arriba. En cambio, el nivel del juego está basado en arquitectura de corredores, en particular una serie de corredores que se bifurcan para ofrecer orientación y proporcionar a los jugadores barreras donde esconderse. Las rocas, los paneles de madera y las esquinas permiten espacios para que los jugadores se cubran en caso de que les disparen. Sin embargo, debido a esta simplificación en el diseño, Call of Juarez demuestra claramente la centralidad de los corredores para el first-person shooter como un mecanismo restrictivo. La arquitectura de corredores es esencial para dar sentido al espacio del first-person shooter, tanto en cuestión de reconocimiento espacial, es decir, de la capacidad para navegar el juego, como del mapeo cognitivo, es decir, la comprensión del mundo propuesta por el juego. Los corredores en el first-person shooter también establecen juicios de valor sobre cómo interpretar estos arreglos espaciales. Bajo la lógica del juego, los espacios abiertos significan momentos de vulnerabilidad, porque el jugador corre el riesgo de ser atacado por enemigos invisibles. Los espacios cerrados de los pasillos, en cambio, limitan las oportunidades de esconderse y ofrecen instancias de retiro meramente momentáneas. A su vez, estos espacios de corredores cerrados no solo facilitan, sino que exigen la confrontación directa. A falta de la posibilidad de una posición defensiva, los espacios de corredores cerrados proponen el ataque como el único curso de acción viable. Las críticas de este juego notaron la sofisticación de la codificación del juego en general, pero lamentaron la repetitividad de los corredores, ya que permiten poca variedad en la estrategia del juego. Y sin duda, esto es un fracaso en términos de la diversión de jugar este juego. Poca variación da resultado un juego monótono. Aún así, la arquitectura de corredores repetitivos y lineales ofrecen de manera instructiva el modo de percepción de un first-person shooter basado en túneles fronterizos, así como sus implicaciones ideológicas. Si el aparato cultural del first-person shooter transforma las ansiedades políticas en oportunidades para el placer y el juego, entonces los túneles como el sitio para un tiroteo crean modos perceptivos específicos para interactuar con los espacios fronterizos y con los personajes que se encuentran dentro de ellos. Al situar el nivel del cruce de la frontera dentro de los túneles, demuestra la utilidad de estas infraestructuras para la reorganización conceptual de la frontera como un lugar sin ley. Los túneles transforman la división lineal de la frontera en un espacio expandido, apropiado para la confrontación del first-person shooter. Los túneles en el juego se presentan como el sitio para actividades ilícitas,
y también como el terreno donde la confrontación y el exterminio de los personajes mexicanos se vuelve jugable y placentero. La imaginación de los túneles subterráneos que se presenta en Call of Juarez es el resultado de convenciones genéricas del juego, de sus tropos narrativos racistas y de la mecánica específica del first-person shooter. El juego revela cómo la idea de un conflicto armado en túneles puede tomar vida, incluso a falta de evidencia material. En realidad, los agentes de patrulla fronteriza muestran muchas reservas para aventurarse en un túnel sin alguna medida de precaución, por temor a encontrarse a alguien dentro de ellos, ya que si se encontraran cara a cara con alguien dentro de un túnel, ambos quedarían completamente expuestos y no había ningún lugar donde esconderse o retirarse. En cambio, la animación de Call of Juarez expande el espacio del túnel para permitir espacios donde esconderse y disparar a los enemigos, reconfigurando el espacio subterráneo como uno propicio para el conflicto armado. En conclusión, como deja claro en la tecnología militar de la TIS y el videojuego de Call of Juarez, la interfaz del videojuego ya es el mundo real de la navegación, el combate y la guerra. Los creadores de medios de realidad virtual pueden transicionar al desarrollo de tecnologías militaristas para el control fronterizo, porque muchas de sus creaciones ficticias ya presentan las formas de ver y de actuar que convierten a las fronteras en espacios de conflicto y violencia racial. Y ese paralelo es por diseño. Incluso los juegos supuestamente inocuos toman prestados marcos raciales para ver y organizar el mundo, marcos que luego se vuelven accionables cuando los sujetos racializados sufren actos de violencia por transgredir esas normas en espacios físicos reales. Los videojuegos funcionan como infraestructuras inextricables de la frontera, en la medida en que estos medios construyen representaciones audiovisuales de las tierras fronterizas y codifican las formas dominantes de interactuar en este espacio. En la realidad virtual de la frontera entre Estados Unidos y México, los medios prueban alternativas que luego pueden convertirse en realidades físicas. Call of Juarez, por ejemplo, da vida y forma a la idea del conflicto armado en túneles como una posibilidad para interactuar con la frontera, una representación novedosa e imaginaria del espacio que, sin embargo, repite las formas actuales de confrontación racista. Debido a la interconexión entre la producción de experiencias de medios virtuales y la tecnología de seguridad fronteriza, estas formas virtuales de ver e interactuar tienen consecuencias físicas reales cuando se traducen en la violencia continua contra los cuerpos presentes en el espacio fronterizo.